Las estructuras de datos en programación son una forma de organizar y almacenar datos de forma eficiente. Estas estructuras nos permiten acceder y manipular los datos de manera rápida y sencilla. En este vídeo te voy a contar 7 estructuras de datos que debes conocer y las vamos a ver cómo aplicarlas en JavaScript. Antes de continuar, me gustaría preguntarte, ¿quieres aumentar tus probabilidades de conseguir oportunidades en remoto como programador? Pues existe una plataforma con una tasa de recaptación del 97%. Esa es Turing. En Turing puedes aplicar a trabajos remotos de tecnología desde tu casa y realizando una única prueba técnica. Debido a sus algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial, su tasa de coincidencias es del 99%. Esto te permite que puedas enfocarte como desarrollador en tu trabajo y Turing se encarga del resto. En la cajita de descripción y en el comentario fijado te he dejado un link para que puedas aplicar hoy mismo. Y atención, si quieres aumentar tus probabilidades de conseguir oportunidades en remoto con empresas y salarios competitivos de Estados Unidos, no te pierdas el evento Jump Start. Es una serie de eventos donde se incluirán sesiones sobre los test y coding challenge de Turing, así como tips para las entrevistas técnicas y preparación de las mismas. De igual manera, te he dejado un link en la cajita de descripción para que puedas registrarte gratis y participar en estos eventos. Y ahora sí, continuamos con esas 7 estructuras de datos que puedes aplicar en JavaScript. Existen diferentes tipos de estructuras de datos, como listas, pilas, colas y los árboles. Cada una de estas estructuras tiene sus propias características y usos específicos. La primera que vamos a ver es la linked list, lista enlazada. Una lista enlazada es una estructura de datos en la que cada elemento de la lista contiene un enlace al elemento siguiente. Esto permite a la lista enlazada tener una longitud dinámica, ya que se pueden agregar y quitar elementos en cualquier momento. Vamos a ver cómo implementar una linked list en JavaScript. Cada elemento de una lista enlazada es un nodo. Lo podemos definir como una clase de JavaScript. Class node. Y su constructor va a recibir como parámetros el valor de ese nodo y un enlace al siguiente nodo de la lista, que en principio lo vamos a inicializar como null. Inicializamos estos valores y pasamos a lo siguiente, que sería definir la clase linked list. De igual manera lo podemos representar como una clase de JavaScript y en su constructor vamos a definir dos propiedades: la cabeza de la lista, thisHead, que en inicio será null, y también la cola, que de igual manera también será null porque cuando creemos una lista todavía no habrá ningún elemento en ella. Para poder añadir elementos o nodos a la lista necesitamos un método que lo haga. Vamos a crear el método append, al cual le vamos a pasar un valor y se encargará de crear un nuevo nodo y añadirlo. Llamamos al método append, como parámetro recibe el valor y a continuación creamos un nuevo nodo con la clase que acabamos de implementar y le pasamos el valor. Date cuenta que no le estamos pasando ningún valor de siguiente, por tanto va a tomar el valor por defecto, que es null. Ahora hacemos una comprobación. Si todavía no existe cabeza en la lista, lo que vamos a hacer es que la cabeza sea este nuevo nodo que acabamos de crear. En caso contrario, es decir, al menos ya existe un elemento en la lista, lo que vamos a ir es al último elemento, el tail, y este tendrá una referencia al siguiente, nest. Ese va a ser nuestro nuevo nodo. Y en cualquier caso, el último elemento de la lista será también el nodo que acabamos de crear. Ahora implementemos un método que nos permita recorrer la lista y poderla, por ejemplo, imprimir. A este método le podemos llamar traverse, que significa recorrer en inglés. A este método le vamos a pasar como parámetro una función de callback y así cuando vayamos a llamar a la lista que creemos, le podemos pasar cualquier función que queramos, por ejemplo, un console log o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Vamos a inicializar el nodo actual con el primer nodo de la lista, es decir, la cabeza. Y con un método while vamos a estar recorriendo siempre que el nodo actual sea distinto de null. Y ahí lo que haremos es llamar a la función de callback que hemos pasado por parámetros, pasándole el nodo actual. Y lo siguiente será incrementar este método while para que se continúe ejecutando. Eso lo hacemos diciendo que currentNode es el siguiente al nodo actual. Listo, vamos a hacer una pequeña prueba. Primero nos vamos a crear una función que podemos llamar printNode, la cual va a recibir un nodo por parámetros y lo que va a hacer es llamar a console log de el valor de ese nodo. A continuación creamos una lista con la clase que acabamos de programar y le vamos a ir añadiendo elementos con su método append. List.append del valor 1, list.append del valor 2 y, por ejemplo, list.append del valor 3. Lo recorremos llamando a list.traverse y la función que pasamos como callback. Si te fijas, aquí debajo aparece 1, 2 y 3, que son los valores de los nodos. Podemos incluso modificar la función printNode y diciéndole que imprima, por ejemplo, con un template string, valor del nodo actual y siguiente.
Entonces vemos que nos cambia un poco el mensaje y dice valor 1, el siguiente valor, como pone aquí, será el 2, el siguiente valor es valor 2 y el nodo siguiente, su valor será 3. ¿Para qué podemos utilizar una lista enlazada? Hay una implementación muy conocida, no en JavaScript, pero que seguramente te suene, que es la blockchain, la cadena de bloques, en la que cada nodo de la red está ligado con un hash al nodo siguiente. También podría servir para una lista de tareas en las cuales una dependa de otra. De esta manera puedes enlazar una tarea y su atributo NES irá asociado a otra tarea. Otra estructura de datos muy ligada con esta que acabamos de ver es la lista doblemente enlazada, es decir, Double Linked List. Su principal diferencia con una lista enlazada es que en lugar de tener únicamente un atributo NES que enlace con el siguiente nodo, también tiene un atributo Previous que enlaza con el nodo anterior. De esta manera podemos ir en un sentido o en otro dentro de la lista. Para ver este ejemplo en código vamos a utilizar la Linked List que acabamos de crear y modificarla para que admita ese enlazado doble. En la clase nodo, además de tener NES, podemos tener Prev, que también podemos inicializar a null y únicamente tenemos que inicializarlo aquí también. En la linked list también tenemos que hacer alguna modificación. El constructor le podemos dejar como está. En el método append lo que tenemos que tener en cuenta es que, al igual que antes añadíamos como último elemento de la cola el elemento que acabamos de crear, tenemos que decir que este nuevo nodo que acabamos de crear, su previo va a ser lo que era la cola hasta este momento. También podríamos tener un método que removiera o eliminara elementos de la cola, pero no lo vamos a complicar más porque todavía nos quedan algunas estructuras de datos que ver. Este es solo un ejemplo de cómo se puede implementar una Double Linked List, al igual que antes hemos hecho una Linked List, pero esto puede variar en función de las necesidades que tú tengas. Por ejemplo, puede ser interesante tener una referencia a la longitud total de la lista y que ésta se vaya modificando cada vez que añadimos o eliminamos elementos. Ahora vamos con la tercera estructura de datos que debes saber, y es el stack o la pila. Esta es una estructura de datos cuyo funcionamiento es, imagínate, una pila de ropa. El último elemento que has añadido a la pila va a ser el primero que saques. Es lo que se conoce como LIFO, last in, first out. Último en entrar, primero en salir. ¿Cómo podemos hacer esto en JavaScript? Pues de nuevo utilizando una clase. La clase stack va a tener una propiedad que es un array de elementos. Lo que vamos a tener es un array de ítems que inicializamos de manera vacía. ¿Qué dos métodos tienen sí o sí una pila? Pues son el método pop y el método push. El método pop lo que hace es sacar el último elemento que se ha añadido a la pila y el método push es el que lo añade. Implementemos push. Recibe como argumento un ítem y simplemente nos vamos al array de ítems y llamamos al método push, ya que es un array, y le pasamos ese ítem. El método pop será similar, pero en este caso no va a recibir ningún argumento, ya que sí o sí va a sacar el último elemento que acabamos de añadir. Entonces lo que hacemos es un return de these items pop, ya que el método pop de arrays también hace eso. Y por último podríamos añadir un método pick que lo que va a hacer es mostrarnos el valor que tiene el último elemento del array pero sin sacarlo, es decir, echar un vistazo. Para eso llamamos al array de ítems y le decimos que queremos ver el último elemento. Lo podemos hacer rápidamente con items.length, que nos da la longitud, y con -1 accedemos exactamente al último elemento del array, pero sin borrarlo, ya que pop hace lo mismo, pero lo elimina. Muy bien, probemos todo esto. Vamos a crearnos una instancia de la clase stack y vamos a añadir pues, el elemento con el valor 1, otro elemento con el valor 2 y un último elemento con el valor 3. Si llamamos a stack.pick, vemos por consola que nos muestra el 3, que es el último elemento que acabamos de añadir a la pila. Si ahora uso pop, lo que va a hacer es eliminarlo, y si vuelvo a llamar a stack.pick, vamos a ver por consola aquí abajo un número 2, es decir, el último elemento del array o de la pila es ahora mismo el 2. ¿Para qué puede servir esta estructura de datos? Pues por ejemplo, cuando tú estás navegando en internet, tu historial de búsqueda se va guardando en una pila y por eso cuando das atrás puedes ver la última web que has visitado. Por ejemplo, un navegador puede tener implementada una clase o una estructura de datos stack similar a lo que acabamos de ver, y cada vez que escribes una nueva URL en el navegador se añade con su método push, y cada vez que des al botón atrás utiliza el método pop. De esta manera se cumple el principio LIFO, last in, first out. Vamos con la cuarta estructura, que es la queue o cola. Esta es una estructura de datos similar a la pila, pero cuyo patrón se llama FIFO, first in, first out, es decir, el primero que entra en la cola es el primero que va a salir. Vamos a ver cómo implementar esto en JavaScript. De nuevo podemos utilizar una clase para
definirlo. Esta clase, al igual que el stack, va a tener una propiedad que va a ser un array de ítems que inicializamos vacío al inicio. Sus métodos ahora son similares al push y al pop, pero bueno, vamos a utilizar otro nombre más de acuerdo a la estructura que estamos utilizando. Para añadir ítems a la cola lo vamos a llamar enqueue, es decir, en colar. Este recibirá un ítem como parámetro y para sacarlo de la cola su método se llamará dequeue y en este caso no recibe ningún parámetro. ¿Qué hacemos aquí? Pues exactamente lo mismo que hacíamos con el push. ThisItems.push y le añadimos el ítem. Lo que cambia es el desencolado, ya que aquí no podemos utilizar pop, sino estaríamos utilizando el patrón LIFO y lo que queremos hacer es FIFO, es decir, el primero que ha entrado. En este caso eso significa que es el primer elemento del array y tenemos un método de arrays en JavaScript que nos devuelve ese primer elemento. Y no solo nos lo devuelve, sino que también lo borra del array. Ese es el método shift. De igual manera vamos a utilizar un método pick que nos muestre quién es el primero en la cola, en el array, en ese momento. Para eso le pasamos el valor 0. Vamos a hacer una pequeña prueba creando una instancia de la cola y vamos a encolar varios valores. De nuevo el 1, el 2 y el 3. Si ahora llamamos a queuePick, veremos aquí abajo que el primer elemento del array o de la cola es el 1. Si liberamos la cola con el método de queue y volvemos a llamar a pick, veremos que ahora el elemento primero de esta cola es el número 2. ¿Para qué sirve esta estructura de datos? ¿En qué ejemplo de la vida real lo podríamos aplicar? Pues un ejemplo práctico podría ser un sistema de atención al cliente. ¿Cuántas veces has entrado en una web que tiene un chat de soporte y te dice hay tantas personas en espera? Tú eres el número 3. Pues esto significa que esa aplicación tiene una estructura como esta que acabamos de implementar y cada vez que alguien accede al chat de soporte entra en la cola con el método queue. Según se van atendiendo a las personas que han solicitado soporte, se van sacando de la cola con el método de queue hasta que te toca a ti. El primero que haya entrado en la lista de espera será el primero en atender. Vamos con la quinta estructura de datos, que son las hash table o tablas de hash. Esta es una estructura de datos que utiliza una función de hash para almacenar y recuperar valores de una forma rápida. Una función hash no es más que una función matemática que toma un valor y lo convierte en otro que podemos llamar clave de un tamaño fijo. La función hash se utiliza para calcular la posición de un valor dentro de la tabla de hash y luego se puede acceder a ese valor de manera rápida utilizando su clave. Esto se utiliza también mucho en criptografía y seguridad. De nuevo, para implementarlo en código podemos utilizar una clase. La tabla hash se compondrá de un array de bucket, cada uno de los cuales podrá tener uno o más valores. Al constructor le pasamos un tamaño y ese será el que defina el tamaño del array. Y podemos tener el número de buckets simplemente llamando a buckets.length. Esta implementación va a tener tres métodos. El método hash, que calcula el índice de una clave dentro de la tabla. El método insert, que añadirá un nuevo valor en la tabla junto con la clave que se dé como parámetro. Y get, que recuperará el valor asociado a una clave dada en la tabla hash. Vamos con el método hash. Le pasamos una clave, definimos un total, en principio a 0, y recorremos. Lo que hacemos aquí es recorrer la longitud de esa clave y para cada elemento de la clave lo vamos añadiendo al total. Al finalizar, lo que vamos a devolver es el resultado módulo del total entre el número de buckets que tuviéramos. Implementemos ahora el método insert. Va a recibir una key y el valor. Entonces, obtenemos el index utilizando la función de hash, pasándole la key. Esto nos devolverá el índice de la tabla. Si no existe ese índice dentro de la tabla, dentro de uno de los buckets que tenemos, lo que hacemos es inicializarlo con un array vacío, de esta manera. Y si ya existe, lo que hacemos es acceder y añadirlo con el método push. Recordar que, aunque estemos implementando una estructura de datos, por debajo estamos utilizando un array. Y lo que vamos a pasar es un par clave-valor con la clave y el valor. Por último, el método get será el que nos facilite acceder al valor dada una clave. Entonces le pasamos por parámetro esa key, obtenemos el index con la función de hash que hemos implementado. De nuevo hacemos la misma comprobación que antes, pero en este caso si no existe, lo que devolvemos es null. Y ahora recorremos los elementos y comprobamos si el elemento que corresponde a la clave, que sería así, devuelva el valor
que sería exactamente esto mismo de aquí, pero en lugar de la posición 0, que corresponde a la clave, vamos a devolver la posición 1, que corresponde al valor. ¿Para qué podríamos utilizar esto? Pues por ejemplo, en una aplicación de redes sociales, una hash table podría ser utilizada para almacenar y recuperar información sobre los propios usuarios. La función hash podría utilizar el username o nombre de usuario como key y calcular un valor hash para ese nombre de usuario. Este valor se utilizaría como índice y almacenaría la información en un array. Veamos un ejemplo. Aquí he creado una instancia de la clase hashTable y con el método insert he creado 3 usuarios. Como puedes ver, este sería el valor que utilizaríamos como clave y este sería el valor del propio usuario con su nombre, edad y un email. Por ejemplo, queremos ahora recuperar la información del usuario John Doe. Pues llamaríamos a la instancia que hemos creado, hashTable.get, y le pasaríamos la clave, que sería John Doe. Y nos imprimiría por pantalla todo el objeto asociado a su valor. Por si acaso te lo preguntas, tenía un error en este bucle de aquí en el método get. Se me había olvidado añadir la condición en la cual i es menor que la longitud de los buckets. Y además tenía puesto mal length, tenía puesto ht en vez de th. Si corriges esto, no debería darte ningún problema. Vamos con la sexta estructura de datos, los árboles. Aquí hay numerosos tipos de árboles, pero vamos a centrarnos en uno específico, el árbol binario, binary tree. Un árbol o tree es una estructura de datos que consiste en un conjunto de nodos conectados por enlaces en la que cada nodo puede tener uno o más hijos. Y cada hijo, a su vez, es un nodo con sus propios hijos. Y así sucesivamente. Un árbol binario o binary tree es un tipo específico de árbol en el que cada nodo puede tener hasta 2 hijos. Para implementar esto en JavaScript, de nuevo podemos utilizar una clase. Su constructor recibirá un valor y estas serán sus propiedades. El valor, su primer hijo, o podemos decir el elemento de su izquierda, thisLeft, y en este caso null, cuando lo estamos inicializando. Y de igual manera, el otro hijo será el elemento de la derecha, le llamamos right, y también a null. Para probarlo, vamos a crear una instancia de este árbol que vamos a llamar raíz, porque si te fijas, aquí al contrario de las otras estructuras que hemos visto, como la lista enlazada en la que teníamos la lista enlazada en sí y luego cada nodo, aquí binary tree es ambas cosas, es un nodo y dentro de sus propiedades se enlazan con otros nodos. Por eso ese primer nodo que vamos a crear le vamos a llamar root o raíz y le vamos a pasar el valor 1. Para añadir elementos utilizamos sus propiedades. Izquierda vamos a decir que es un nuevo binary tree que tiene el valor 2 y derecha también es un binary tree con el número 3. De esta forma, si vamos a root left, vemos aquí en esta parte de la consola su prototype con sus propiedades. ¿Para qué se utilizan estas estructuras de datos en forma de árbol? ¿Qué ejemplos prácticos podemos encontrar? Uno que utilizas a diario, sobre todo si te dedicas al desarrollo web, es el DOM, el Document Object Model. La estructura de una página web, su HTML, no es más que un árbol, en este caso no es binario, en la que sus elementos, los elementos HTML, son nodos hijos de este árbol. El nodo raíz sería HTML y sus hijos serían head y body, y dentro de cada uno de ellos tienen diversos hijos. Es muy utilizado en sistemas de búsqueda, ya que nos permiten recuperar y almacenar datos de una manera rápida. Otro ejemplo que se me ocurre podría ser un sistema de recomendación de películas o series, como por ejemplo en Netflix. Este sistema podría utilizar un árbol binario para almacenar información sobre las películas, título, género, año de estreno, y al realizar una búsqueda, el sistema podría utilizar este árbol binario para encontrar rápidamente películas que cumplan con los criterios de búsqueda que se han especificado por el usuario. Sin duda, los algoritmos de búsqueda son otro concepto muy interesante. Si te ha gustado este vídeo, aprovecho para que le des like y te suscribas si todavía no lo has hecho. Podemos hacer un vídeo futuro en el que hablemos de diferentes algoritmos. Déjamelo en los comentarios si te interesa. Y para finalizar, vamos con la última y séptima estructura de datos que deberías conocer. En este caso vamos a hablar de los grafos, o graph en inglés. Es similar al árbol, ya que es una estructura de datos que consiste en un conjunto de nodos conectados por enlaces. Pero en este caso no tenemos un raíz y 2 hijos. Aquí los enlaces pueden ser bidireccionales. Un nodo A puede estar conectado con el nodo B y el nodo B puede estar conectado con el C y este C con el A, por ejemplo. Veamos cómo implementar esto en JavaScript. De nuevo, podemos implementarlo utilizando una clase. El constructor de esta clase va a inicializar un array de nodos y un objeto que vamos a llamar addList, como lista de adjuntos, que inicializamos vacío también, que lo que va a hacer es almacenar los enlaces que existen entre los nodos. Cada propiedad en este objeto addList representa un nodo en el grafo y su valor es un array que contiene los vecinos de este nodo. Para agregar un nodo al grafo podemos implementar un método llamado addNode que reciba como parámetro
o argumento un nodo y lo que vamos a hacer es añadirlo al array de nodos con el método push de array y el objeto addList para la propiedad del nodo que acabamos de crear vamos a inicializar un array vacío donde irán los enlaces. Así almacenamos los vecinos de este nodo. Vamos a agregar un enlace entre dos nodos. Para ello podemos implementar el método addEdge que reciba un nodo 1 y un nodo 2. Aquí de igual manera llamamos a addList node 1 y le añadimos el nodo 2. Y como es bidireccional, tenemos que hacer lo propio para el nodo 2. Entonces sería exactamente lo mismo, pero cambiando node 1 por node 2 y node 2 por node 1. Aquí estamos viendo cómo, tomando dos nodos como argumento, agregamos el nodo vecino al array de vecinos del primer nodo y al array de vecinos del segundo nodo. ¿Y esto para qué sirve? Puede ser utilizado para una gran variedad de aplicaciones que representen relaciones entre diferentes entidades. Por ejemplo, un grafo podría ser utilizado en una red social para representar las relaciones entre los amigos. O por ejemplo, vuelos entre diferentes ciudades en un sistema de reservas o incluso en un proyecto, cómo depende una tarea de otra. Veamos un ejemplo utilizando esto que acabamos de implementar. Creamos una instancia de la clase graph y vamos a agregar varios nodos al gráfico. Por ejemplo, un nodo A, un nodo de B, C, D, E, etc. Ahora vamos a añadir los diferentes enlaces entre cada uno de ellos. Por ejemplo, queremos un enlace entre A y B, también queremos uno entre A y C, otro entre B y D y por último uno entre C y E. Si quisiéramos ver todas las relaciones, podríamos llamar al objeto addList que teníamos y aquí abajo puedes ver por consola todos los enlaces que tienen cada uno de los nodos que hemos creado. Como ves, A tiene enlaces con B y C, B tiene con A y D, C con A y E, D únicamente con B y E con C. Bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo y sobre todo que hayas aprendido algo. Si estás estudiando una carrera, una ingeniería de software, informática o similar, esto suele ser habitual que lo estudies en las primeras asignaturas. En mi caso, que estudié ingeniería telemática, una mezcla entre telecomunicaciones e informática, existía una asignatura llamada representación de datos, que básicamente era programación en Java, pero donde aprendíamos a construir estructuras de datos de este tipo. Espero que te haya gustado y ya sin más, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao!